Yo no entendí, entonces sí quedarían computados por la imposición global. Quedan grabados en la segunda categoría con el esquema de la imposición global, no cedular, no a la alícuota del 7%. Los traigo de la segunda categoría de fuente extranjera, los voy arrastrando por toda la liquidación, después que computo todas las deducciones, todo lo que tengo derecho, llevo a la ganancia sujeta a impuesto y ahí aplico el artículo 94, que es la escala de tributación global del impuesto. ¿Bien? Ahí no aplico una alícuota fija, no es impuesto cedular. ¿Bien? De hecho, si yo tuviera otras pérdidas de fuente extranjera, esto se podría llegar a compensar y podría hasta no pagar impuestos por esto. ¿Bien? Cuando entro en un impuesto cedular, yo pago impuestos. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. Sí, gracias. profe. Bien. En el punto, ese era el punto 2. En el punto 3 me Profe, y plantea, esto habría que ver si se pagaba impuesto en el otro país o una cosa así que habíamos visto en práctico. si se pagaba impuestos, ¿cómo? No escuché bien. Por los dividendos de fuente extranjera. No había que ver si se pagaba el impuesto análogo en el otro país. Sí, si yo tengo alguna retención en la fuente, o sea, si la empresa que me está distribuyendo los dividendos en Estados Unidos me dice, no, ojo, que usted tiene que pagar también el impuesto a la ganancia del norteamericano y le vamos a hacer una retención, como yo esa ganancia acá en Argentina la considero grabada, estaría pagando en Argentina y en Estados Unidos. Si yo me traigo esa retención que me hace la empresa norteamericana por el impuesto a las ganancias norteamericano, me lo puedo computar acá en Argentina para no pagar dos veces. Lo único que tengo que aplicar es la regla del artículo 1, ¿se acuerdan? Tengo que hacer un calculito soporte aparte de decir, bueno, ¿cuánto impuesto pago por todo? ¿Y cuánto impuesto pago si dejo de considerar esa ganancia norteamericana? Seguramente va a ser menos, ¿bien? Entonces, el incremento de la obligación fiscal es el cálculo 1 contra el cálculo 2, o sea, cuánto estoy pagando más por incorporar esos dividendos. Ese incremento es el tope que me puedo tomar de la retención que me hicieron en el exterior. ¿Bien? Ok, perfecto. Ahí Gastón, cuando me cabecea me quedo tranquilo. El resto no sé si está bostezando, si está... No sé en qué anda. Sí, se entendió. ¿Eh? Se entendió, se Bien. entendió. Hay unos pajaritos ahí, está bueno, el sonido de los pajaritos está bueno. Vamos con lo que sigue. Recibe los siguientes conceptos de Palmeras Sociedad Anónima, cierre 31 de mayo de 2020. Inició actividades en marzo del 2018, de la cual es accionista, asesor y director. Bien. Acá claramente nos dice que esta empresa inició actividad en marzo de 2018, así que el tema de dividendos ya sabemos que si vienen, no van a tener el atajo de considerarse como no computables. Vamos a analizar. Dividendo en especie por utilidades correspondientes al 31 de mayo de 2019. ¿Qué me dicen de este caso? No sería impuesto cedular porque es posterior, las ganancias son posteriores al 1 de enero del 2018. Perfecto, perfecto, Agustina. Está recibiendo un dividendo, es en especie, el hecho de que sea en especie no implica que le demos tratamiento no computable, sigue estando grabado, tenemos que tomar el valor de plaza de la especie que esté recibiendo el contribuyente al momento de la percepción y convertirlo a pesos. Ese trabajo lo va a tener que hacer la empresa porque la empresa tiene que retener el impuesto al impuesto a la ganancia sobre los dividendos y le va a aplicar la alícuota del 7% en 2020 y paga por impuesto cedular, exactamente. Vamos al siguiente caso. Retira de su cuenta particular accionista 90.000 pesos. Saldo anterior al retiro de la cuenta 25.000. Acá hay una pequeña trampita. Bueno, no todo puede ser tan fácil. Acá yo por eso les mandé el mail que les mandé, les recomendé la lectura de la ley, de todo el articulado de la segunda categoría. En el artículo 50 se van a encontrar un montón de situaciones en donde el legislador prevé presunciones
de situaciones donde dice, ojo que si sucede tal situación, esa situación la considero como una distribución de dividendos, ¿bien? A pesar de que formalmente o la empresa no lo haya exteriorizado en forma formal como una distribución de dividendos. Entonces, si un socio retira de su cuenta particular dinero, el legislador presume que ahí hay una distribución de dividendos encubierta. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero es una presunción que tiene la ley de ganancias. Y como tal, le tiene que dar el tratamiento que corresponde. La empresa está obligada, en ese caso, a retenerle el impuesto cedular del 7%. ¿Bien? Les recomiendo que lean el artículo 50 porque van a encontrar muchas situaciones de presunciones en donde el legislador dice, para mí acá hay una distribución de dividendos. ¿Bien? Como estamos hablando de una empresa Palmeras en Argentina, todas estas distribuciones que se consideran como una distribución de dividendos son de fuente argentina y como tal terminan en el artículo 97, impuesto cedular. ¿Bien? El punto siguiente dice, retiro a cuenta de honorarios al directorio, porque esta persona es accionista, recuerden el enunciado, es accionista, asesor y director de la empresa. Acá retira cuenta de honorarios al directorio 80.000. La asamblea aprobó honorarios por 140.000 respecto al periodo. ¿Qué me dicen de este caso? Esto no tiene trampa, esto lo conocen pues lo vimos ya. Es de cuarta categoría. Es de cuarta categoría, exactamente. Acá lo que hay es una percepción de honorarios como en su función de director de una sociedad anónima. Esto es una renta de cuarta categoría. Lo único que el práctico acá está orientado a que digamos si es de segunda o no, que logremos diferenciar eso. Lo único que ustedes sí ya saben, tienen que tener en cuenta que el honorario lo va a declarar la persona en el año en el que la asamblea haya asignado individualmente esos honorarios. Bien, acá el práctico no está focalizado en eso, ni lo aclara, pero ¿se acuerdan del práctico de imputación que vimos ese tema? Es de cuarta y lo vamos a imputar con ese criterio. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Y el último punto dice, recibe 51.000 pesos por prestación profesional de asesoramiento. Sería también de cuarta categoría. Exactamente. Profesional, prestando un servicio de asesoramiento, cuarta categoría, es una renta que imputo por lo percibido en la medida que lo cobre. ¿Bien? Pero acá no hay imputación de segunda. Es una ganancia grabada que la llevamos a la cuarta. ¿Bien? Bien. Profe, Sigo con esto. ¿esto se puede hacer que un director de una empresa sea también asesor y le facture? Sí, sí, es perfectamente válido. Lo que sí tiene que estar muy bien disociadas las funciones, tiene que estar todo muy bien documentado. O sea, ¿documentado en qué sentido? Si es director, tiene que estar en un acta de asamblea en donde fue designado director, qué funciones cumple, tiene que firmar las actas de directorio. Y respecto al asesoramiento, va a tener que tener el documento formal de la facturación por el asesoramiento y muy probablemente tengas que tener documentación referida a tus entregables como profesional. No sé si sos un contador, probablemente tengas documentación de papeles de trabajo, de liquidaciones impositivas, de algo de asesoramiento contable o de management. Va a tener que documentar de alguna manera, pero no son incompatibles las dos funciones. Hasta incluso te diría más, se puede complejizar más la cosa hasta la persona estando hasta en relación de dependencia. Puede estar. Es raro que se den todas estas figuras juntas, pero puede darse. ¿Bien? Bien. Porque hay ciertos directores que tienen además funciones gerenciales. Entonces, por esa función gerencial, director comercial, le dan, lo contratan como empleado, pero a su vez lo designan director de la compañía y lo designan a asamblea y es perfectamente válido. Bien. El caso que sigue dice, determine la renta grabada de la doctora Victoria Cano, residente del país, para el periodo fiscal 2020, el cual otorgó un préstamo por valor de 500.000 en concepto de capital, percibiendo intereses mensuales al 3,5 mensual durante 12 meses a partir de marzo del 2020.
el interés fijado por el Banco de la Nación para descuentos comerciales es del 1,55 mensual. El capital se devolverá en el término de un año. Con este caso creo que me voy a despedir, Esteban, pero la va a seguir él. Yo creo que quedan ahí algún par de casos, yo creo que en media hora, 40 minutos. No sé si estás bien, Esteban, con los tiempos, vos te podés quedar, si no lo dejamos para la clase que viene, confirmame eso. Sí, sí, Pablo, no hay problema. Perfecto, perfecto. Cuénteme un poco cómo resolvemos acá. Primer punto a lo que debiéramos plantearnos es si hay renta de segunda categoría. ¿Bien? Es un préstamo, un crédito en dinero. Sí, y en definitiva... ¿Entraría en segunda categoría o no? Exactamente. Son las rentas de capital. Es una renta de capital, en definitiva. Está perfecto. Luego de haber hecho ese análisis, ¿cómo imputamos la renta? Tenemos que ver que no sea menor a la tasa del Banco Nación, la que se cobra. Hay un artículo, exactamente, hay un artículo que nos impone a revisar esa situación, digamos. Acá la tasa es del 3,5 contra el 1,55 es la tasa que ofrece el Banco Nación para operaciones de descuento comercial, por lo que la tasa nuestra real de la operación es mayor, no tenemos ese problema, pero tenemos que hacer ese chequeo. En el caso de operaciones que no involucren inmuebles, esta presunción acepta prueba en contrario. Digamos, el contribuyente podría decir, no, fijé una tasa menor a la del Banco de Nación y tributo por esa tasa que es menor, pero porque es un cliente importante, o sea, tendría que, con pruebas, podría tributar finalmente por la tasa que efectivamente cobró, pero lo tiene que probar. En el caso de los inmuebles, si la tasa que se fijó por la financiación de la venta de un inmueble es menor a esta, no, hay que pagar de mínima la que establece el Banco de la Nación Argentina. ¿Bien? Acá el cálculo de esta renta, está el cuadro por ahí, pero para simplificarlo se los canto. Hacemos los 500.000 pesos que fue el valor del préstamo por el 3,5 mensual, eso nos da la renta mensual y la computamos por 10 meses porque el préstamo lo otorgó a partir del mes de marzo, ¿bien? Considerando que estuvo cobrado todo los 10 meses antes de diciembre, ¿no? Son 175.000 pesos. Bueno, chicos, yo los que les quiero comentar, y para que también, para los últimos casos los van a ver ahora con Esteban, pero la clase que viene vamos a ir con práctico 11, 12 y 13, rentas de cuarta categoría, por favor vayan, repasen todo lo de cuarta. Rentas, deducciones generales, especiales y personales, ¿bien? Deducciones generales, especiales y personales. Las personales están todas en el artículo 30 ahora en este momento, y las generales quedaron en el artículo 93. ¿Bien? No, perdón. Tengo un mareo con el artículo, el viejo artículo 81 que ahora ya les digo. Déjenme. Quedó todo tocado. El 85. Así que el 30 al 85, toda la renta de cuarta categoría. Y vamos a ver si llegamos a ver el 13 también, y por eso se los comento. Práctico de tercera categoría para personas humanas. Bien. De léanse el artículo 53 básico, o sea, el 53 sí o sí, y es un práctico bastante sencillo, así que seguramente lo lleguemos a hacer. Bien, hasta ahí vamos a ir, 11, 12 y 13. Bueno,
gracias por la atención. Acá los dejo con alguien que sabe más que yo todavía, así que aprovechenlo y nos vemos el jueves que viene. Bueno, Saludos. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Eso último Gracias, no es Pablo. verdad, pero bueno. Chao, profe. No, pará, Esteban, que lo que voy a hacer es... A ver si cerrás y todavía nos quedamos todos afuera, ¿no? Estás muteado, Pablo. Estás muteado, profe. Perdón, me muteé. Ahora digo, me muteo, saco el video, pero dejo la reunión activa. Dale, sí, por la duda que se cierre. En cuanto vuelva, si veo que ustedes ya cerraron y se fueron, la cierro, no se preocupen. Dale, yo te aviso igualmente si no cuando terminamos. Dale, gracias, Esteban. Un abrazo. Mutea a Pablo si querés por las dudas. Ahí está. Bueno, chicos, imagino que ya están cansados a esta altura, pero vemos rapidito lo que queda. Y si tienen alguna duda me dicen y lo vemos. Caso 3. El ingeniero agrónomo Juan Larreta realizó durante el ejercicio 2020 un plazo fijo UVA a 12 meses en el banco francés el 1 de 9 del 2020, cuyo certificado incluye 56.000 pesos en concepto de intereses devengados al 31 de 12 de 2020, que a la fecha de finalización del periodo no habían sido cobrados. Seguimos con la misma temática, así que los escucho a ustedes a ver qué me pueden decir sobre esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Que no lo percibió. Perfecto. Primero que la categoría va por lo percibido y bueno, dice que está devengado, no están todavía percibidos, o sea que como el criterio de imputación es por lo percibido, no constituye una renta gravada para el año 2020. Como aclaración, en caso de que correspondiera a la imputación, es una renta de segunda categoría porque no está incluida en la exención debido a que dice que es un plazo fijo UVA, o sea que tiene una cláusula de ajuste, ¿sí? Así que en caso de que lo haya cobrado en 2020, por ejemplo, lo hubiésemos tenido que considerar y no iba a estar exento, ¿sí? Que quede claro la diferencia entre un plazo fijo común y un plazo fijo con cláusula de ajuste. Perfecto. Sí, ¿no? ¿Está ok? Perfecto. Bueno, Sí, seguimos. quedó claro. El caso 4, les voy a compartir la pantalla, si lo vemos también en el Excel, que está preparado. Me dicen, por favor, cuando lo vean. Ahí se ve. Sí, ahí está, Dale. joya. Gracias. Bueno, caso 4. Determinar la ganancia neta para el año para el señor José Maití, quien obtuvo los siguientes ingresos durante el ejercicio 2020. Por su participación en Garibal SRL obtuvo una utilidad de 220.000 pesos correspondiente al ejercicio cerrado el 30 del 6 del 2020. Dicha utilidad al 31 del 12 del 2020 aún no había sido distribuida. El contribuyente realizó un aporte a la sociedad en el año 2011 por 45.000 pesos. ¿Qué hacemos con esto? Dijimos que tenía que estar distribuida, o sea, que debería estar aprobado por la asamblea de la sociedad. Perfecto. No corresponde al año que estamos analizando. El punto 2, cobró durante el periodo fiscal intereses por valor de 15.000 provenientes de depósitos en caja de ahorro en pesos en el Banco del País e intereses por valor de 22.000 provenientes de un depósito a plazo fijo en un banco de Uruguay por colocaciones financieras realizadas. Asimismo, abonó 4.000 pesos de intereses relacionados a su actividad profesional. Vuelvo a escucharlos a ustedes. Vamos a ver primero los intereses de las cajas de ahorro del banco local. Y luego vemos ¿Esas están exentas o no? En principio están exentas. ¿Algo más que agregar a eso? Bueno, acá vemos, hay una aclaración que dice la norma, que le pone un límite a la exención de esos intereses, ¿sí? Cuando conviven los intereses activos y los pasivos.
Fíjense que al final dice que se abonaron 4.000 de intereses relacionados a su actividad profesional. Entonces la norma lo que dice es que se va a detraer esos intereses que uno paga de la exención de los intereses totales. Entonces nosotros tendríamos 15.000 de interés. Si no tendríamos pagados intereses, nos tomaríamos los 15.000 como exentos. Pero como nosotros nos vamos a tomar una deducción de 4.000, sería ilógico que tengamos exentos 15 más 4.000 que nos vamos a tomar como deducción. Entonces, esos 4.000 que nos vamos a tomar como deducción, lo vamos a tener grabados, ¿sí? De esa manera se termina neteando, siempre van a ser los 15.000. Ahora lo vemos en el ejemplo. En el ejemplo numérico por ahí les va a quedar más claro. Que si nosotros nos tomamos como deducción los 4.000 y todavía tendríamos 15 de exentos, se estarían duplicando. Entonces la norma lo que nos dice es, cuando conviven intereses activos y pasivos, vamos a tener como límite de deducción, como límite de exención de esos intereses, lo que nosotros estamos pagando y nos estamos tomando como deducción. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá, que en vez de poner 15, si no tuviéramos nada, pondríamos los 15. Pero como a su vez nos estamos tomando de deducción 4, esos 4 lo ponemos como grabados acá. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Así que nos queda una renta de fuente argentina finalmente de 0, porque eso se termina neteando, ¿sí? Como yo me tomé de deducción esos 4.000 y los 4.000 estaban grabados, termina siendo 0. Ahora nos queda ver qué hacemos con los intereses de fuente extranjera. ¿Alguna recomendación? Decía que teníamos 22.000 de un plazo fijo en un banco de Uruguay. Y esa queda grabada. Perfecto, queda grabada de fuente extranjera, como veíamos en casos anteriores, y después va a ir a la tabla. ¿Sí? Se junta con, en este caso tenemos 0 de fuente argentina, pero se sumaría, en todo caso, fuente argentina, fuente extranjera, y va a la tabla. Bueno, dejo compartiendo, vemos el 5 rapidito y volvemos al 6, que están los ejemplos ahí. Caso 5, el señor Andrés Gorza se comprometió a no hacer una operación de opciones en el mercado de valores de Buenos Aires, percibiendo por ello una suma de $10.000. El 28 del 2 de 2020 fue que recibió esto y no es habitualista en este tipo de operaciones. El tipo de cambio al cierre es de $1.60 y el tipo de cambio el 28 del 2, que es el día de la operación, $1.64. Escucho sus comentarios en principio. Inciso F, obligación de no hacer, o sea, por no hacer algo está grabado, porque se considera ingreso. Perfecto, por más que no sea habitualista, está taxativamente en la ley, en segunda categoría, así que se toma como de segunda categoría. Y la segunda implicancia es el tipo de cambio, que bueno, vamos a tomar el tipo de cambio de la fecha de la operación, que son 64. Así que la ganancia atribuible serían 64.000 pesos, ¿sí? Los 10.000 por los 64. Pasamos ya al caso 6. Una pregunta. Sí. Porque habíamos visto un práctico que era habitual, creo que era un médico, una cosa así, y eso era de cuarta, pero porque era su profesión, digamos. Acá, al decirte que no es habitualista, va por segunda. En realidad no es habitualista, pero está taxativamente en segunda categoría, ¿sí? Como vieron en las primeras clases, lo que se analiza es si es habitualista o no. Primero empezamos analizando los primeros artículos a ver si entra dentro de la teoría de la fuente, en este caso, porque es una persona física.
pero como está taxativo en el artículo 48, en el inciso F, entra directamente en segunda categoría, ¿sí? Porque está taxativamente en la ley. Dicho que este tipo de operaciones de no hacer entran de esta categoría, en esta categoría, ¿sí? Dale, después lo busco cuál era y cualquier cosa lo pregunto. Porque ¿Cuál? me parece que habíamos dicho, no, un práctico anterior, que era un médico, que le Sí. pagaban por la obligación de no hacer y lo habíamos puesto como de cuarta. Sí, porque vos fíjate que eso tiene relación con su actividad profesional. Él recibe rentas de cuarta categoría, ¿sí? Si él le pagan por una operación de no hacer relacionada a su actividad profesional y principal, a la cual está relacionado y obtiene rentas, o sea, de cuarta categoría, en ese caso sí va a cuarta categoría, ¿sí? En este caso, específicamente, es por una operación de no hacer en el mercado de valores, ¿sí? Y está Sí, taxativamente en el artículo. En el caso que sí, vos me igual, decís, no, perdón, no te había entendido primero, es el caso de un médico que él recibe honorarios, ¿sí? Que va dentro de la cuarta categoría. Si a él le pagan por no hacer esa tarea relacionada a su actividad profesional, de la cual él recibe rentas de cuarta categoría, entonces ese ingreso que obtiene por no hacer sí va relacionado a la cuarta categoría. perfecto. Sí, no había entendido, la última parte del 48F dice esto que estás diciendo vos, pero bueno, ahora me quedó Sí, claro. sí, lo claro. Si querés lo repasamos. No había entendido yo primero a qué te referías con ese ejemplo, pero ahora te entendí. Si me dan un segundo, dice el 48F, las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Sin embargo, estas ganancias serán consideradas como de la tercera o cuarta categoría según el caso cuando la obligación sea de no ejercer un comercio, industria, profesión, oficio o empleo. Sí, ahí te aclara que si viene de la mano de esas actividades, por ejemplo la del médico que vos me decís, bueno, va relacionada directamente a cuarta categoría o tercera puede ser el caso también si es una actividad de comercio. Sí, que este no es el caso. Perfecto. Buenísimo. Si no hay más preguntas, seguimos con el caso 6. Están viendo el Excel siempre, ¿no? Así lo seguimos de ahí. Sí, sí, sí. El doctor Lorenzo Elbacha, quien no se dedica habitualmente a la investigación, patentó la invención de una máquina de fabricación de medicamentos en 2019. El costo total de la misma ascendió a 1 millón de pesos. En mayo de 2020 transfirió el derecho de uso de la máquina por un periodo de 10 años, pactándose una contraprestación en concepto de regalías del 10% del total de la producción de cada bimestre. Las cuotas se abonan a los 30 días de finalizado cada bimestre. La producción bimestral de la máquina durante 2020 fue la siguiente: mayo-junio, nos da julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en consideración en este caso? ¿Estamos todos de acuerdo que es una renta de segunda categoría? Sí, por el inciso acá. Porque le cede la transferencia de derecho del inmueble. De una máquina, es un bien mueble. Ah, sí. Entonces, no sé. Ahí ya me mataste. 48, inciso B. Bueno, ¿cómo vamos a imputar, si estamos todos de acuerdo, que es de segunda categoría? ¿Qué deberíamos imputar entonces para el año 2020 con los datos que tenemos? ¿Qué sería el 10% de las producciones que dice ahí que se hicieron? Por ejemplo, el 10% de 200.000, el 10% de 500.000. Exactamente, sí. Y así si seguimos, ¿qué imputarías? En el ejemplo que me estabas diciendo que estaba bien.
Bueno, entonces sería el 10% de 200.000, que es 20.000. Perfecto. Bueno, después para julio y agosto, 50.000. Perfecto. Septiembre y octubre, 80.000. Perfecto. Y acá estoy pensando porque después te dice que las cuotas se abonan a los 30 días de finalizado cada bimestre. De noviembre y diciembre, ¿solo entraría la producción de noviembre o directamente no se tomaría ahí? No, directamente te dice que se paga bimestre vencido, 30 días después de finalizado el bimestre. Así que por eso yo acá no te ponía la fecha de lo percibido, como para que terminen de darse cuenta que obviamente vamos a computar solamente lo que se pagó en el año 2020. Noviembre, diciembre se termina pagando en enero, perdón, del 2021, entonces acá no vamos a computar nada, vamos a computar solamente los primeros 3 bimestres, ¿sí? Claro, Al final te dice, las cuotas se abonan a los 30 días de finalizado cada bimestre. cada bimestre, sí. ¿Algo más que podamos tener en consideración acá? ¿Puedo amortizar esta máquina? Exactamente, podemos amortizar la máquina. Como es una máquina, la vamos a amortizar por 10 años y vamos a tomarnos ese gasto. Acá tenemos 150, tenemos 100 de amortización y nos va a quedar entonces una renta neta de segunda categoría de 50. ¿Sí? Okay, acá la amortización es solamente el costo de la máquina, que nos lo aclaraba el enunciado. El costo total de la misma ascendió a 1 millón y por ser una maquinaria lo hacemos en 10 años. Amortizamos el año completo. Bueno, si ya si les quedó claro, dejo de compartir y vamos al último caso ya. El contribuyente Pedro Gutiérrez, residente argentino, obtuvo las siguientes rentas en 2020. Indique cómo deben ser consideradas en el impuesto. Rendimiento de títulos públicos del gobierno de Estados Unidos. Y B, ganancia por la enajenación de un inmueble situado en España y de las acciones de una empresa española. Vamos con el primero, rendimientos de títulos públicos de Estados Unidos. Es una renta de capital de fuente extranjera. Perfecto. Perfecto, va, como vimos ya en el caso anterior y como ya vimos en varios, va parte de la renta de fuente argentina, va de renta extranjera, la sumamos al total de renta argentina y va a la escala. Y por otro lado, entonces, la ganancia por la enajenación de un inmueble situado en España y de las acciones de una empresa española. Es la misma situación. No exactamente. Creo que ahora sí es el K. En realidad es una renta de segunda categoría de fuente extranjera, pero va al 15%, no va a la escala como veíamos en la anterior, que la sumamos a la de fuente argentina y ahí metemos en la escala. Esto va directamente por el 15%. Sí, no va a la escala del artículo 94. Sí, ¿me ibas a consultar algo? ¿Qué sería por el impuesto cedular? ¿Por eso es el 15%? No, va por el mismo artículo 94. Sí. Déjame ver que... Porque el cedular es el 97, por ahí me estaba confundiendo.
Exactamente. Está en el 94, en el tercer párrafo, ¿sí? Que dice cuando, bueno, si quieren se los leo y lo repasamos juntos, cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos, acá hace referencia el primer párrafo de este artículo, incluye resultados comprendidos en el título octavo de la ley, que son las rentas de fuente extranjera, provenientes de operaciones de enajenación de acciones, bueno, entre otras cosas, que son los ejemplos que tenemos. Estos quedarán alcanzados por el impuesto de la alícuota del 15%, ¿sí? Lo aclara taxativamente la ley, por eso no lo metemos en la escala del artículo 94. ¿Sí? Sí, Eso perfecto. porque se aclara directamente en el artículo 94, es el tercer párrafo, a diferencia de la primera operación, que era por títulos, rendimiento de títulos públicos, que como no está taxativo en la ley y no está aclarado, va como fuente extranjera y se suma a fuente argentina, y ahí sí va a la escala del artículo 94. Bueno, Y esto que, o sea, no es impuesto cedular, pero también es aparte de la imposición global, digamos. Es un rengloncito aparte de fuente extranjera. es una parte especial de la imposición global, digamos. Una imposición global, pero al 15%. Es una aclaración especial, específica en el artículo 94, que no va por, no es impuesto cedular, que el impuesto cedular lo nombra taxativamente después, sino que va por el artículo 94, pero cuando son este tipo de operaciones de fuente extranjera, directamente te aclara la ley que va a una alícuota del 15%. Repasen el párrafo 3 del artículo 94, porque te dice taxativamente qué operaciones. Y eran justo estas operaciones que teníamos en el ejemplo, ¿sí? Que por eso tenemos en el punto 1 los títulos valores, y después para diferenciar esta operación específica, para diferenciar que uno va por tabla y otro va al 15%, siempre dentro del artículo 94. Bien. ¿Está bien? ¿Les queda alguna duda de alguno de los casos que vimos o algo en especial? No, por ahora no. Gracias. Bueno, chicos, espero haber sido claro. Si les queda alguna duda, a lo sumo, si no quieren preguntarlo ahora, lo vemos la próxima clase con Pablo, si les parece entonces. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, Bueno, gracias. chicos. Bueno, que Perfecto, sigan bien. gracias. Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Chao a todos. Hasta luego. Profe, una consulta por la asistencia, porque entré 15 minutitos más tarde por el trabajo y le puse al profesor en el chat, pero no sé si lo vio. 85016/4. Sí. Dale. Creo que ya había pasado Bruno, asistencia. hay 2. Dale, yo ahora lo anoto y se lo paso porque tiene en la lista. Bueno. Así ya los deja anotados, ¿sí? Listo, Yo gracias. anoto el chat y se lo paso. Gracias. Profe, Dale, tengo una gracias. consulta. Sí, cómo no. El Excel que estuvimos haciendo hoy, ¿ustedes lo podrán enviar por mail para tener los cálculos? Sí. Pablo dijo que se los pasaba por mail, no sé si tiene la lista de mail de todos, o se lo va a pasar a Jimena para que lo suba. Pero Bueno. si le escribiste mail en algún momento, se lo pasaste, él va a tener la lista y se lo va a pasar. Perfecto, genial. Si no, Muchas cualquier gracias. cosa, mandale un mail ahí al mail de Pablo, así te tiene y te agrega la lista de la cátedra. Dale, genial. Gracias. Vale. No, por favor. Chau. Chau.